Para el día de hoy les vengo a hablar de tres temas muy fundamentales. El primero de ellos es la génesis de la inteligencia o desarrollo de la inteligencia como tal. El psicólogo suizo Jean Piaget es uno de los que mejor ha estudiado el proceso de maduración intelectual en los seres humanos. Según él, cuando nacemos solo disponemos de unas cuantas conductas innatas, como por ejemplo succionar, agarrar, moverse, etc. Estos son reflejos y son las bases sobre las cuales el niño, en contacto con el entorno, irá desarrollando esquemas de actuación, resolviendo los problemas que se le presentan y construyendo así su inteligencia. Para el psicólogo Jean Piaget, él divide el desarrollo de la inteligencia del niño en cuatro etapas. Él lo denomina estadios. El primer estadio como tal es el estadio sensorio o motriz, que va de los 0 a los 2 años. El segundo estadio es el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. El tercer estadio es el estadio de las operaciones concretas. Comprende desde los 7 años hasta los 12 años. Y el último y cuarto estadio es el estadio de las operaciones formales. Va de los 12 años a los 16 años. Ahora hablemos un poco de cada uno de los estadios. El estadio sensorio motriz es un periodo fundamental en el cual el desarrollo de la inteligencia, pues se dice que desde los primeros años de vida es donde el cerebro del niño se desarrolla como tal, y pues el niño pasa de creer que el mundo termina en su propio cuerpo para descubrir que hay un mundo fuera de él y así construir su propio lenguaje. En el segundo estadio tenemos las operaciones preoperativas, que comprende desde los 2 a los 7 años. El hecho más dominante en esta etapa es la aparición del lenguaje, que provoca como tal ya una interacción, ya que el niño ya aprende a comunicarse con los demás. Esto da inicio al pensamiento, o sea, a partir de ahí empieza la génesis del pensamiento. Pero esto es algo que se da procesalmente, es una etapa que dura 2 años hasta el final de esta etapa. Ahora hablaremos del tercer estadio, que estas son las operaciones concretas. Se inicia a los 7 años y culmina a los 12 años. Coincide en la mayoría de los países, claro está, con el inicio de la enseñanza básica. Esto es así porque en ese momento es cuando el niño comienza a desarrollar como tal su pensamiento lógico y su egocentrismo intelectual ha desaparecido y ya es capaz de distinguir su punto de vista de los demás. Esto permite una percepción del mundo más equilibrada, empieza a existir ya como tal un trabajo cooperativo y empieza un raciocinio entre otros. El último estadio como tal es el de las operaciones formales. Este último cambia en la maduración intelectual y es el paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Es decir, que ya al niño ya no tiene que mostrarle como tal un objeto, sino ya empieza a crear la hipótesis. Ya él comprende ya a partir de letras y no tan solo tiene que mostrarle los objetos. Empieza como tal a formarse el pensamiento formal o el pensamiento hipotético deductivo. Y también en este último estadio ella empieza a realizar conclusiones de algunos temas muy trascendentales. Bueno, ahora pasemos a la siguiente unidad, que es la pubertad y la adolescencia. En primera medida conviene no olvidar la diferencia entre la pubertad y la adolescencia. La primera se refiere a una serie de cambios físicos que se producen en el individuo, la consecución plena de la capacidad sexual como tal y reproductora. Y por el contrario, la adolescencia consiste en el proceso de los cambios físicos, es decir, empieza ya como la pubertad y que se prolonga de los 17 hasta los 18 años aproximadamente. La adolescencia es por tanto una etapa de carácter fronterizo entre la infancia y la vida adulta como tal. Los cambios físicos que se producen durante la adolescencia son bastante rápidos e intensos y afectan el tamaño general del cuerpo, excepto la del cerebro, ya que se desarrolla en los primeros 5 años de vida.
Todas estas transformaciones físicas suponen una clara diferenciación entre chicos y chicas y producen en ellos una clara toma de conciencia e interés por su aspecto físico que redunda en las relaciones sociales. Por otro lado, no hay que olvidar que los límites de edad de tales cambios son muy variables en algunos individuos, ya que estos en los últimos años, en los países más desarrollados, se ha producido un adelanto o aceleración de 2 años aproximadamente en la aparición de la pubertad. La adolescencia es en cierta medida una construcción social derivada del desarrollo de las sociedades modernas e industrializadas. También cabe decir que su aparición como objeto de estudio se debe probablemente a la necesidad social de establecer un periodo intermedio entre la maduración completa del individuo y su preparación al trabajo. Hay diversas teorías clásicas sobre la adolescencia. Uno de los que más ha hablado acerca de esto ha sido Freud y Hall, entre otros autores psicoanalistas. Ambas teorías poseen varios extremos en común, como son su afán de empezar de nuevo una sociedad y una transición. Freud veía al adolescente como un sujeto enormemente necesitado de mecanismos de defensa, ya que los cambios físicos de la pubertad otorgaban a la sexualidad un carácter genital de urgente satisfacción y a la vez se reavivaban los conflictos psicosexuales de las etapas anteriores y sobre todo el complejo de Edipo. En consecuencia, se consideraba al adolescente como un individuo en permanente conflicto, incluido lógicamente el generacional, que a lo largo de este periodo lograba un segundo proceso de individualización y socialización, pero que está expuesto a múltiples trastornos y perturbaciones. Como es sabido, ambas teorías, sobre todo la de Freud, estaban basadas en la experiencia clínica y sin situaciones relacionadas en la psicopatía. Ahora pasemos a la tercera unidad, que es la edad adulta y la senectud. Entendemos que el adulto hace referencia a un organismo con la edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo tanto orgánico, incluyendo la capacidad de reproducirse, y en el contexto humano el término tiene otras connotaciones asociadas a los aspectos sociales y legales. Ahora vamos a decir qué es una persona de la tercera edad. Entendemos por tercera edad al grupo de personas mayores o ancianas en el intervalo de edad muy amplio. Existen varias generaciones como tal. La vejez como tal es un proceso fisiológico de todo ser humano donde se producen cambios físicos así como psicológicos y sociales. El envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable. La población mundial se está envejeciendo a pasos acelerados según la Organización Mundial para la Salud. La porción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará y en este transcurso de tiempo, pues la población irá aumentando. La vejez, en relación al inicio de la vejez, ha habido épocas en las que se consideraba que la vejez comenzaba a muy temprana edad. Esto, por ejemplo, antiguamente se creía que empezaba a los 40 años y en épocas en las que se retrasaba hasta los 65 años. Actualmente no se suele considerar viejo a nadie, de hecho es un término que no se utiliza y ya no tiene connotaciones negativas. Ahora como tal solemos utilizar la palabra adulto mayor, anciano o de la tercera edad. Hoy en día se suele considerar la vejez como algo positivo, porque eso significa una duración de nuestra vida. Aquí vamos a mencionar algunas etapas de la tercera edad. Todos sabemos lo que es la vejez de una forma abstracta, pero al tratar de definirla se suele utilizar el criterio de edad para completar. Después de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, se habla de envejecimiento. Como veíamos anteriormente, se solía decir que la vejez empezaba a los 65 años aproximadamente, pero hoy en día tiende a denominar adultos mayores a ese intervalo. Clásicamente decíamos las siguientes etapas de la tercera edad. Entonces decimos que de los 60 a los 70 años se llama senectud, de los 72 a los 90 años se llama vejez y más de 90 años les decimos grandes ancianos. Sin embargo, este criterio no parece ser muy útil para definir la vejez. Cada individuo envejece a una edad diferente. Dentro de cada vejez cabe distinguir distintas etapas.
Por otra parte, sentirse joven es una vivencia independientemente de los años cumplidos. O sea que la juventud va en nuestro corazón, como nos veamos diversificados nosotros a pesar de la edad cumplida. También hay que decir que hay formas de envejecer, ¿sí? El envejecimiento patológico, cuando los procesos degenerativos y las enfermedades dificultan a la persona a su adaptación al entorno. El envejecimiento fisiológico, los procesos degenerativos o las enfermedades que le impiden adaptarse a su entorno. La persona envejece de manera positiva a pesar de los cambios que se puede producir, se va adaptando a la nueva situación. Esos es como tal los temas que me han correspondido a mí. Muchas gracias y feliz tarde.